Muy buenas noches, queridos participantes. Darles la bienvenida el día de hoy a nuestra tercera sesión del curso gratuito Psicología Educativa. A cada uno de ustedes, felicitarlos por la asistencia puntual el día de hoy y también darles la bienvenida nuevamente, ¿no? Para recordarles, nuestra institución está ubicado en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en Perú. Aquellas personas que deseen visitarnos en nuestro local propio, estamos ubicados en Girón Ayacucho 528. Por el chat también pueden ir comentando desde dónde se están uniendo a la sesión el día de hoy. Asimismo, indicarles que nuestra institución cuenta con más de 7 años de experiencia orientada a brindar cursos gratuitos de alta calidad. Cada una de las personitas que observamos en la pantalla hace posible que podamos llegar a cada uno de ustedes mediante el desarrollo de las sesiones. Asimismo, a los que desean conocer más sobre nuestros cursos, los invitamos a que nos puedan visitar en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, YouTube, TikTok y nos pueden encontrar como El Tecnológico. También pueden invitar amigos, familiares, colegas que deseen capacitarse en nuestros cursos virtuales. Asimismo, invitarlos a que sigan participando de las capacitaciones que viene brindando nuestra institución, ya que tenemos habilitado diferentes cursos para este mes de marzo. Como se visualiza en la pantallita, tenemos cursos como atención y cuidado al adulto mayor, terapia familiar sistémica, auxiliar en educación inicial. Cualquier información, consulta, nos pueden ir escribiendo al numerito de la pantalla y por ese número les vamos a ir dando toda información. Asimismo, recordarles y recalcarles que nuestra institución no realiza llamadas, no pedimos códigos, inscripciones para participar en los cursos. Ustedes solo deben unirse a los grupos y ya por ese medio se les va a brindar toda la información. Nuestros números oficiales de contacto son los que se visualizan en la pantalla. Asimismo, yo soy la asistente académica del curso. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer al numerito de la pantalla y yo por ese medio los voy a ir orientando. Asimismo, la docente del curso, quien nos viene impartiendo las sesiones, es la docente Rubí Chuma, quien está a cargo del curso Psicología Educativa. Las sesiones las estamos desarrollando los días viernes y sábado en el horario de 8 a 9:30. Hoy vamos a desarrollar la sesión número 3 que tiene por tema aprendizaje en el contexto escolar. Asimismo, las sesiones son 100% en vivo mediante la plataforma Meet. Recordarles que mediante el chat pueden hacer todas las consultas que puedan tener con respecto al tema que se desarrolla. Asimismo, las sesiones grabadas se les compartirán mediante el grupo del curso. El certificado sale con mención en psicología educativa a nombre de nuestra institución. Tiene un costo de 40 soles y es un trámite opcional, queridos participantes. Mandarles también un saludo muy cordial a cada uno de nuestros convenianos quienes vienen trabajando con nosotros. Antes de dar inicio a la sesión, vamos a hacer nuestra oración para el alma con el siguiente pasaje bíblico. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Asimismo, pedirle al Señor que derrame todas sus bendiciones en cada uno de los participantes presentes en la sala el día de hoy. Amén. Ahora sí, queridos participantes, voy a dar pase a nuestra docente que ya se encuentra en sala para que pueda iniciar con la sesión. Muy buenas noches, docente Rubí. Ya puede comenzar con la presentación. Docente, muy buenas noches. No sé si me puede escuchar.
Ya, a ver, me comentan si me logran escuchar. ¿Sí? Sí, ahora sí se le escucha, docente. Ya, muchas gracias. Ya, a ver, un ratito voy a compartir la pantalla. Ya. Muy bien, recuerden que el día de hoy ya nos encontramos en la sesión número 3 del curso de Psicología Educativa. Vamos a ver lo que es aprendizaje en el contexto escolar que ya se mencionó. Dentro de ello vamos a ver lo que es la interacción profesor-alumno y lo que es interacción alumno y alumno. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso y lo que son la creación de ambientes de aprendizaje, ya para complementar. Ahora, antes de empezar en este caso con la teoría, vamos a ver este caso y en cuanto a ello vamos a dar alguna opinión, algún comentario de repente. Me dice, dos muchachos en la escuela de secundaria están aterrorizando a un alumno de su grupo. Ambos son mayores, más fuertes y más corpulentes que él, quien es un muchacho pequeño y tímido. Por desgracia, estos estudiantes son muy populares, en parte porque tienen éxito en los deportes, con frecuencia ocurren incidentes en el autobús, antes y después del horario de clase, en el gimnasio, en los pasillos y a la hora de recreo. Esto incluye, por ejemplo, intimidación, extorsión con dinero para el almuerzo, empujones, ofensas y burlas. Como por ejemplo, marica es su palabra favorita. Ninguno de esos estudiantes es su alumno de usted, pero su alumno empezó a faltar a la escuela de manera rutinaria y cuando asiste a clase la calidad de su trabajo va en descenso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos manejar esta situación, no? Y quiénes creen que deben intervenir, ¿no? en esta situación problemática, ¿no? Que puede ser otra situación similar, por así decirlo. A ver, un ratito. A ver qué dicen. ¿Cómo podríamos manejar esa situación? ¿Qué podríamos hacer para manejar esa situación? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elisa? Ángela me dice primero conversar con el estudiante o si no con los compañeros. Ya, muy bien, claro, con el estudiante, el que está siendo afectado de repente, ¿no? O tal vez con los otros estudiantes también, ¿no? Con los compañeros, ya. ¿Cómo podríamos manejar esa situación? A ver, ya tengo una respuesta de Ángela. ¿Cómo podríamos manejar la situación? ¿Qué crees que se debería hacer? ¿No? En la cual también se supone que ahí están los que deberían intervenir, ¿no? A ver, los voy leyendo, ¿qué dicen? Ángela me dice de ahí con el director hacer presente y pasar por psicología. Ya también en este caso, ¿no? Porque, bueno, ha sido de manera recurrente, ¿no? El detalle, ¿no? O ya es algo conocido, una situación que se está suscitando de manera continua, por así decirlo. Entonces sí es importante que se pueda conversar, ¿no? Con el director, de repente, en el caso que sean situaciones ya urgentes, por así decirlo. Muy bien, entonces, a ver. Si hace mención si hay los implicados, citar en este caso a los padres del agredido y el agresor. Y firmar convenios. Claro, eso también, ¿no? Justo es lo que también podemos, o vamos a ver, si no me equivoco, en la cual también podemos manejar un cuadro de incidencias, ¿no? En la cual podemos registrar los sucesos que se han realizado, se han hecho de repente, o en la cual se están realizando. Y se pueda firmar ambas, ¿no? Ambas partes. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque eso, bueno, también nos sirve como un registro de las incidencias que puedan suceder, ¿no? Y también es una base, ¿no? Elizabeth me dice, además trabajar con todo el aula, temas relacionados a bullying. Claro, sí es algo muy común, se supone que se tienen que realizar algunos talleres, ¿no? En la cual no solamente los estudiantes que están implicados asistan al taller, ¿no? Sino todos los estudiantes, ¿no? Puedan tener esa capacitación, se puedan informar, ¿no? Acerca de ese tema, ¿no? Cómo se debe actuar, ¿no? Cuáles son las causas, consecuencias, de repente que puede producir. Muy bien, entonces
Vamos a ver lo que son las interacciones alumno-profesor y también alumno y alumno, es donde vamos a explayarnos un poco más. Pero también hay en el entorno educativo también interacción entre profesor y alumno, ¿verdad? Yuraima me dice manejar con los implicados y sus padres. Claro, también, ¿no? También es importante tener bastante comunicación con los padres de familia. Sí, es importante ese detalle. Muy bien. Victoria me dice, yo creo que se debe hacer de conocimiento a la tutora del aula para que cite a los padres y dialogue con ellos. Claro, es cierto, ¿no? También se tiene que hacer de conocimiento a la tutora. Creo que se supone que es lo primero, ¿no? Que se comunica, ya. Si se puede solucionar desde ahí, la tutora solamente citar a los padres, se puede llegar a una solución, ¿no? O sea, teniendo contacto con los padres de familia, ¿no? Por eso es importante que ellos también puedan estar enterados de lo que está pasando. También pasarlo por psicología, ¿no? Primero conversar con el estudiante, se supone que la tutora es la más cercana que va a conversar con el estudiante, luego de repente los padres y de acuerdo a ello llegar a un acuerdo, ¿no? Con respecto al tema psicológico, tal vez, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de interacción, que es la palabra que vamos a utilizar bastante el día de hoy, porque es interacción docente-alumno y también alumno y alumno, ¿a qué se refiere con interacción para ustedes? ¿Qué idea tienen de interacción? ¿Qué quiere decir interacción? A ver, los voy leyendo. Vamos comentando por el chat. ¿A qué se refiere con interacción? ¿Qué quiere decir interactuar profesor y alumno? O interacción profesor-alumno, ¿no? Por así decirlo. A ver, ¿qué dicen? Muy bien, Ángela, intercambiar ideas y aprender de todos. Muy bien, Karina me dice cambio de ideas, Ángela me dice aprender, Yuraima me dice dialogar. Ya, muy bien, claro, dialogar, conversar, ¿no? Entonces hay un intercambio de ideas, ¿no? Entonces, si me dicen aquí intercambiar ideas quiere decir que ambos van a dar ideas, tanto el docente como el estudiante también, ¿no? Ya no es una educación tradicional, ¿no? En la cual el docente solamente impartía clases de manera magistral y el estudiante era pasivo, ¿no? En la cual recibía el conocimiento, solamente receptor. Pero ahora en la interacción es distinto, ¿no? Hay un intercambio de ideas, ¿no? O sea, el docente puede preguntar algo, puede repreguntar y el estudiante puede participar, tiene la potestad también de participar, o sea, hay una parte activa, ¿no? Y es justo la parte fundamental, ¿no? En cuanto a lo que es la educación. Christopher me dice tener algún tipo de comunicación y buscar una forma de diálogo. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, dentro de la interacción profesor y alumno, es importante, bueno, destacar destacar algunos aportes, ¿no? Por ejemplo, la actividad constructivista del alumno, ¿no? En la actividad constructivista del estudiante también hay una guía del docente. Entonces, por eso que hay una interacción entre profesor y alumno. ¿Ya? Incidencia en el aprendizaje, se influye en el aprendizaje. La actividad constructivista del alumno, ¿no? Es el alumno, es el que es activo. Importancia del alumno, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza también es orientada por el docente y el aprendizaje es lo que valora el estudiante, pero hay una guía, ¿no? O un mediador, ¿no? Que es el docente. El docente es el guía de la actividad constructivista del alumno. Sí, es el que orienta. Elisa me dice, hace poco salió una norma en la que los docentes no pueden expresarse con palabras paternalistas o algo así. Claro, el detalle es que se tenga cuidado, ¿no? Con respecto a ello, como mencionas, ¿no? Con respecto a ello, a las palabras que podemos usar, ¿no? Entonces, porque muchas veces en esta generación que estamos se puede malinterpretar. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles, ¿no? Y sobre todo siempre estar informados, ¿no? Para poder evitar de repente esas dificultades que se puedan. Eh, ¿Cómo se puede manejar esto? ¿A qué aspecto te refieres, Elizabeth? A ver, coméntame. Muy bien, entonces ahí te voy. Ya. Bueno, en este caso, es que hay algunos docentes de repente algunos docentes mayormente utilizamos alguna palabra tal vez con el afecto que vamos a tener a los estudiantes, ¿no? Por así decirlo. Pero hay términos generales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Eso sí, decimos, por ejemplo, los estimados estudiantes, o también en este caso, o si no queremos decir en general estudiantes también, porque, bueno, eso sí nos referimos a todo el salón, ¿no? Por así decirlo.
pero en el caso de que yo quiera llamar a un estudiante, lo puedo llamar por su nombre. No, hay algunos que tienden a llamar por el apellido, sí, ¿no? Pero a veces es mejor dirigirse, o sea, cuando a una persona le dicen por su nombre, se siente más identificado, ¿no? Por así decirlo, más en confianza para poder expresarse. Entonces, de repente podría ser una opción, ¿no? Llamarlo por su nombre, ¿no? Entonces, y también identificar unos detalles, ¿no? Porque en cuanto a lo que es llamarlo por su nombre, hay estudiantes que a veces no les gusta eh, el nombre, ¿no? Que de repente tiene dos nombres, ¿no? Y bueno, en un inicio yo no voy a saber qué nombre le gusta, qué nombre no. Pero lo que se puede hacer en un inicio es de repente, porque recién nos estoy conociendo, es darle unas tarjetas tal vez en las cuales ellos puedan colocar su nombre, ¿no? Con un photocheck, solamente las primeras clases, claro está, y en la cual ellos pueden colocar su nombre, ¿no? Y ellos, bueno, van a colocar el nombre en la cual se sienten más a gusto de repente con ese nombre, ¿no? O sea, porque siempre los dos nombres a algunos les va a gustar más, entonces ellos lo van a colocar, al menos que los dos lo coloquen, no hay problema. Y entonces, de acuerdo a ello, también yo más adelante ya llamarlos por ese nombre, ¿no? Porque se sienten más identificados con ese nombre. Entonces, porque hay estudiantes que no les gusta algún nombre y de repente hay nombres que no son tan conocidos o recurrentes, y entonces hay algunos estudiantes que también se pueden generar, podemos generar burlas de repente, ¿no? O incluso incomodidad en el estudiante. Entonces, para evitar ello se puede identificar esos detalles, ¿no? Se supone que las primeras semanas, ¿no?, de clase. En sus clases de tutoría es tratar temas relacionados y llegar a fondo del por qué surge ese problema. Claro, es así, Victoria, ¿no? Ya, entonces tener en cuenta eso. Y bueno, apelativos, ¿no? Por más que de repente mostremos afectos, sí hay que tratar de no usarlos de repente, por el nombre suficiente poder llamarlos, ¿no? Para evitar cualquier detalle, ¿no? Entonces hay algunos estudiantes que de repente es normal, no les va a incomodar, pero hay algunos que sí, y el detalle es que a veces lo comentan a los padres y hay algunos que de repente lo pueden malinterpretar, ¿no? Entonces con eso más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Muy bien, entonces aquí vamos a destacar a lo que es Vygotsky. En la interacción profesor-alumno sí lo vamos a destacar a Vygotsky, porque él plantea lo que estamos viendo aquí, ¿no? El andamiaje, ¿sí? Antes de definirlo, vamos a preguntar, ¿sí? Por si acaso si alguien lo conoce. ¿A qué se refiere con andamiaje? ¿Alguien sabe qué quiere decir andamiaje? Porque el andamiaje es algo que mayormente el docente lo realiza, ¿no? Principalmente, no digo que sea lo único. Pero ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea? Porque ahí está donde está la guía del docente, ¿no? La ayuda del docente, por así decirlo. ¿Pero qué será? A ver, ¿cómo podríamos definirlo? A ver, coméntame, por favor, por el chat. ¿A qué se refiere con andamiaje? ¿Nadie tiene alguna idea? ¿Qué es andamiaje? ¿Alguna idea posible qué será el andamiaje? Porque el docente tiene que ver con este proceso, ¿no? En la cual nos plantea Vygotsky, ¿no? Este proceso. En esta imagen, ¿no?, que vemos aquí. Ya, muy bien, Karina, no hay problema. Ya, vamos a explicar, ¿sí? Vamos a explicar primero el gráfico y ya luego les voy a mencionar dónde se desarrolla el proceso de andamiaje y qué es, ¿sí? En este círculo que vemos, ¿no? La zona en la cual una persona se encuentra es aquí, donde dice, ¿no? Zona de desarrollo real. Ahí está la persona, cualquier persona, ¿no? En el caso del estudiante también. Pero esta parte de la zona de desarrollo real siempre hay una interacción, ¿verdad? Con la zona de desarrollo potencial, porque cada persona tiene un potencial. O sea, algo en la cual eres bueno de repente, pero tienes que explotarlo al máximo para que se pueda desarrollar. Porque si solamente se queda en potencial, no se va a llegar a desarrollar. Por ejemplo, un estudiante puede tener habilidades de repente para dibujar, se le hace más accesible, le gusta más dibujar de repente, ¿no? Y dibuja, ¿no? Bien, pero no tiene las técnicas, las estrategias, ¿no? Pero tiene ese potencial. O sea, si se le orienta, se les da estrategias, entonces va a poder aprender de manera más rápida, ¿no? Porque tiene ese potencial. A diferencia de otro estudiante que de repente tiene otro potencial distinto, ¿no? Porque no todos somos iguales. Entonces, por eso que hay una interacción entre la zona de desarrollo real con la zona de desarrollo potencial. Pero lo que se busca, según Vygotsky,
es llegar a la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es cuando el estudiante ha logrado explorar su potencial, ¿no? En la cual se va a ver la creatividad, todo ello, ¿no? Entonces, lo que se busca es llegar a la zona de desarrollo próximo. Ahora, para que llegue el estudiante a la zona de desarrollo próximo, hay una guía, hay una orientación, porque se supone que para que desarrolle su potencial ha habido una guía, una orientación, un mediador, ¿verdad? Entonces, en el tema escolar, principalmente es el docente. Principalmente digo porque también pueden ser estudiantes que hayan comprendido, ¿no? También los estudiantes pueden brindar ese apoyo a su compañero. Si es que tiene mayores habilidades, ha tenido mejor comprensión, entonces él puede apoyar a que pueda lograr su desarrollo próximo y se pueda nivelar, ¿no? Entonces el docente realiza el acompañamiento de manera individual, ¿no? Al estudiante, ¿no? Entonces acompañamiento para que pueda lograr. Ahora, ese acompañamiento, todo lo que te menciono, ¿no? Para que pueda lograrse su máximo desarrollo potencial, se llama andamiaje. Y eso se da en la zona de desarrollo próximo, que es lo que hemos mencionado. Sí, entonces, para ese andamiaje sí se requiere de la guía, de la orientación, ¿no? Del docente. Ya, muy bien, en este caso, Bianca, es para apoyar, muy bien. José me dice orientación e información a los estudiantes, muy claro, es orientación, muy bien. Yuraima me dice, es una estrategia para guiar al estudiante. Claro, justo lo que le estoy mencionando, ¿sí? Ya, entonces, ese es su aporte de la teoría de Vygotsky en cuanto a cómo es la relación entre el docente y el alumno o el estudiante, ¿no? Entonces, el niño construye su conocimiento dentro de una cultura de contexto. Bueno, ese es otro aporte también de Vygotsky, ¿no? Él dice que él construye dentro de un contexto sociohistórico, ¿no? Porque cada uno tiene su propia historia, ¿no? En la cual, en la cultura, todo eso influye, ¿no? En que pueda construir su conocimiento. Pero aquí estaría el aporte del docente o el apoyo del docente con el andamiaje, ¿sí? Muy bien. Esto es lo mismo, creo. Sí, eso es lo mismo. Ya, muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta? Porque ese es el aporte que vamos a destacar ahorita, porque eso es lo que de repente cada uno de ustedes realiza, ¿no? Si son docentes, ¿no? O en cualquier proceso, ¿no? Alguna persona que realiza acompañamiento también lo podemos llamar andamiaje, no solamente tiene que ser docente, pero es alguien que orienta, acompaña, ¿no? Entonces, de repente lo realizamos y no sabíamos que era andamiaje, ¿no? Entonces ahora ya sabemos el nombre, ¿no? Que se denomina andamiaje. Ya, muy bien, hasta ahí todo bien para pasar a la interacción alumno y alumno. Entonces ahí nos damos cuenta que el docente es como orientador guía, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? A ver, me comentan por el chat, por favor, los voy leyendo. Sí, muy bien, Elizabeth, muy bien, Jacqueline. Ya, a ver, lo sigo leyendo. ¿Todo bien? Ya, muy bien, Bianca. Ya. Muy bien, entonces vamos con la teoría de la interacción alumno y alumno, ¿sí? Esa teoría, bueno, también la vamos a ver en la última clase, si no me equivoco, de Erickson. Solamente el día de hoy vamos a destacar una pequeña parte. Porque él, bueno, su teoría es relacionada con la parte social también, por eso que también lo mencionamos, ¿no? En el andamiaje también hay parte social, porque hay una interacción entre docente y estudiante. Y bueno, aquí hay una interacción entre iguales, ¿no? Él destaca la interacción entre iguales, ¿no? Que es, también se le llama entre pares, ¿no? Es lo mismo. Y bueno, vamos a destacar su teoría. Bueno, él no estudió solamente la etapa escolar, sino las etapas de la vida, ¿no? Pero eso ya lo vamos a dialogar luego. Entonces, él nos habla de la socialización. Y bueno, los alumnos, los estudiantes interactúan entre pares, entre personas de la misma edad. Y bueno, ahí logran lo que son las habilidades sociales. Por ejemplo, ¿no? El trato que un individuo recibe de los demás se convierte en el factor, según su teoría Erickson, en el factor determinante del desarrollo psicosocial individual. Dice que el trato que el individuo recibe de los demás, ¿no? Ahí está la parte social. Es un factor importante para su desarrollo psicosocial individual, de manera individual, ¿no? Y bueno, hay una edad importante para él porque él nos habla desde el año cero, desde que nace, ¿no? La persona, hasta que la última etapa. Pero solamente ahorita vamos a destacar una de ellas, ¿no? Que es a partir de los 6 años. ¿Por qué? Porque dice que a partir de esa edad, según su teoría, porque recuerden que hay otras teorías, pero según su teoría de él, ahí dice que ejerce una mayor influencia. O sea, hay una mayor importancia, influencia en el desarrollo, en la interacción entre iguales, para su desarrollo más adelante, ¿no? Ahí empieza, ¿no? La interacción con mayor frecuencia, por así decirlo, ¿no?
Claro, más adelante también, porque en realidad todas las etapas que él menciona, todo es interacción, pero a partir de los 6 años mayormente ya un estudiante tiene más contacto, ¿no?, con niños iguales, ¿no? Y hay una mayor influencia, ¿no? Porque hay alumnos que, bueno, hay niños que a partir de los 3 años también van a la etapa inicial, todo ello, ¿no? Pero me está hablando de influencia, ¿no? Hay una mayor influencia en cuanto a su desarrollo a partir de esa edad. Muy bien. También en la parte entre iguales también es importante destacar otro aspecto, ¿no? Lo que es que influye también en las personas y que mayormente es lo que vemos en el salón de clases, ¿no? Incluso en personas también adultas, ¿no? Pero bueno, esto se supone que se debe superar porque todas las personas lo han pasado, pero se tiene que superar, ¿no? Pues se tiene que haber superado para que poder de repente tener una mejor interacción entre compañeros o entre iguales. En lo que hablamos de autocontrol, ¿verdad? ¿Qué quiere decir autocontrol? ¿Alguien sabe? ¿A qué se refiere con autocontrol? Acá hay unas imágenes más o menos que nos pueden ayudar. ¿A qué se refiere con autocontrol? O también llamado autorregulación, que es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Porque esto también influye, ¿no?, en la interacción entre iguales, entre pares, para que haya una sana relación, ¿no? O una buena relación y puedan llegar a un acuerdo. Si no hay esto, es donde se generan conflictos precisamente, ¿no? Que vemos mayormente, ¿no?, en estudiantes. Se supone que esto se supera, ¿no? A partir ya, terminando la etapa inicial, ya se supone que ahí ya se debe haber superado, ¿no?, o gestionado esto, ¿no? Ya, muy bien, Elizabeth, dominio de sí mismo. Ya, ¿alguna otra idea? Autocontrol, que es la misma palabra, me da una idea. Autocontrol, también llamado autorregulación. Ya, Bianca me dice la capacidad de controlar nuestras emociones, muy bien. Y Elizabeth me dice demostrar equilibrio emocional, claro. Igual, ¿no? En las personas también vemos eso, ¿no? En personas adultas que no tienen autocontrol, cuando se enojan muy rápido, ¿no? Entonces, eso también se puede generar ello. En los estudiantes es más factible y observar, ¿no? Que muchas veces se enojan de manera rápida, ¿no? O se miran mal, tal vez, ¿no? O se ponen a llorar, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Manejo de emociones. Ya, muy bien, Yuraima, dominando nuestras emociones. Muy bien, Ángela, manejo de emociones. Aprender a controlar sus impulsos, deseos, afectos, ¿no? En la interacción con compañeros semejantes, porque si no controlan eso, posiblemente cada uno quiera primar lo que él piensa, ¿no? Y no hay un control, ¿no? Y no va a haber una buena interacción entre sus compañeros. Y eso va a traer conflictos, ¿no? A veces no hay aceptación en el grupo, también por esos detalles. El niño aprende a controlar los impulsos agresivos, ¿no? Como te digo, a partir de los 3 años, hasta los 3 años, por ahí 4, 5, de repente puede ser normal, porque todavía todas las personas han pasado por esa etapa, pero ya a partir de ello se tiene que superar. Ocurre, ¿no? Los niños agresivos, por ejemplo, ¿no? Hay falta de autocontrol. Suelen ser niños también, ¿no? Por consecuencia, suelen ser niños con menor nivel de aceptación por sus compañeros, ¿no? Porque los niños a la misma edad no van a entender, ¿no?, de que tienen problemas, ¿no? Esto, no ha superado esto. No, simplemente no hay una aceptación, ¿no? Y eso, bueno, genera también otros problemas, como por ejemplo, mayor índice de fracaso escolar. No hay eso es lo que genera, ¿no? Fracaso escolar, no hay buen rendimiento, ¿no? Porque eso de hecho afecta también, ¿no? Que no hay una buena relación entre pares, afecta en su nivel de rendimiento académico, ¿no? Entonces todos esos aspectos también tienen que ver. Sí, así se puede desarrollar su confianza, su autoestima. Exacto, todo eso en realidad está ligado, ¿no? Gestionar emociones también es importante, ¿no? La autorregulación, todo eso de emociones tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Que no es tan fácil a veces, ¿no? A veces de repente algunos no lo han llegado a lograr y más adelante se evidencia esos detalles, ¿no? En el comportamiento de la persona, ¿no? Y eso también, no sé, se ve, pero aquí es más factible poder manejarlo, ¿no? A diferencia de una edad adulta que de repente es más difícil, ¿no? Entonces, no digo que sea imposible, pero sí, en este caso se puede superar, pero es también darme cuenta, ¿no? Que tengo esa dificultad, porque el detalle es darme cuenta. Permite gestionar de manera correcta nuestras emociones, claro. Muy bien, José. Claro, las emociones no desaparecen, por eso dice gestionar, ¿no? Porque no es que vamos a eliminar todas las emociones, ¿no? Las emociones son parte de nosotros, pero el detalle es manejarlas, ¿no? En el momento que desea mostrar una emoción, no hay problema, lo puedo hacer, ¿no? Pero en algunos momentos es mejor controlarme, ¿no?
Entonces, porque ya es demasiado, de repente puedo producir una pelea o algo, ¿no? Algún conflicto, puedo dañar a una persona, ¿no? Entonces a eso vamos más que nada. Muy bien, entonces también hay otros aspectos en la interacción entre iguales como refuerzos, comparaciones sociales. Los refuerzos son de manera positiva y también pueden ser de manera negativa, depende cómo se ve. Por ejemplo, o imitación de conductas. Si son conductas buenas, se pueden imitar, se puede reforzar. Por ejemplo, si yo observo una conducta buena, lo refuerzo de manera positiva y bueno, de repente eso va a tender a que otros imiten también la misma conducta. Y eso, bueno, va a favorecer al grupo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, son modeladores de conducta infantil y adolescente, ¿no? El proceso de interacción, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? O sea, si lo refuerzo, si es positivo, lo refuerzo a nivel general, va a generar imitación, pero va a ser una imitación de conductas positivas, ¿no? Porque estoy haciendo refuerzo. Los reforzamientos, recuerden que incrementan la conducta, ¿no? Y bueno, comparación social se refiere a comparar la conducta de los demás. Ahora, ¿cómo? Por ejemplo, ¿no? Eso se relaciona bastante con la autoestima, ¿no? En algunos casos, bueno, acá tomando la comparación en el buen sentido, por si acaso, ¿sí? Por ejemplo, si yo observo que un estudiante de repente no es muy común que participe en clases, pero de repente recién lo he visto que ha participado, entonces eso tengo que considerarlo, de hecho, ¿no? Para que el estudiante siga participando y eso pueda aumentar su autoestima, porque no es algo que usualmente lo hace y posiblemente se esté animando a hacerlo, ¿no? Y de acuerdo a eso yo puedo generar que más adelante también lo siga haciendo o se esfuerce más. Entonces, por eso dice, si se sobrevalora, se realizan acciones que traspasan las posibilidades, ¿no? Entonces, quiere decir que voy a ir más allá, ¿no? Entonces voy a esforzarme más por lograr porque están considerando ello. Y eso también se relaciona bastante con la autoestima de la persona, ¿no? Y en la etapa escolar sí rige un papel importante. La autoestima no es fijo, no puede disminuir, puede aumentar. Pero si no lo considero esa acción, por ejemplo, no considero al estudiante o no lo valoro lo que está haciendo, entonces eso va a producir deficiencia personal, ¿no? Entonces ya no lo va a volver a hacer, posiblemente va a ser difícil que de nuevo pueda contar con su participación. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso porque eso, bueno, nos podría ayudar a tener más participaciones, ¿no? De un estudiante que de repente no suele participar, ¿no? En esos casos que también ocurren en un salón de clases. Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda o todo está bien? A ver, me comentan, por favor. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O hay alguna consulta, alguna duda? A ver, las voy leyendo, ¿sí? Ya, muy bien, Jacqueline, ¿todo bien? A ver, los demás, ¿qué hice? ¿Todo bien? ¿O hay alguna consulta, alguna duda, comentario? Ya, muy bien, Vane, ¿todo bien? Muy bien, Bianca, muchas gracias. Muy bien, Domingo, Ángela, por ahí. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Otro aspecto también es el desarrollo moral, ¿verdad? ¿A qué se refiere con desarrollo moral? Hemos escuchado el moral, ¿no? ¿Qué busca la moral? ¿Qué quiere decir moral? ¿A qué se orienta? Eso también, ¿no? Eso también se va desarrollando en el alumno, ¿no? Se va desarrollando. ¿Qué es la moral? Porque será importante, ¿no? En un entorno educativo, la moral, ¿no? En la persona, ¿no? En realidad en todo, ¿no? En la persona. Ya. Ángela me dice los valores. Ya, a ver, vamos a ver. Se incluyen los valores. A ver qué dicen los demás. Ideas, por favor. Voy a ir leyéndolas por el chat. ¿Qué quiere decir moral? ¿A qué se refiere? ¿Nadie más? ¿No ha escuchado la palabra moral? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es más o menos? ¿A qué se orienta la moral? Ya, Daisy me dice las virtudes, muy bien. Ya, las virtudes. Bianca me dice nuestros principios, ya muy bien, ya estamos llegando. Ana me dice valores. Conjunto de normas, valores, virtudes, me dice Jacqueline, muy bien. Amiga me dice comportamiento. Ya, muy bien. Entonces con eso ya, Karina me dice personas con respeto a sí misma, ya también. Muy bien, entonces vamos a clasificar a criterio moral preconvencional y postconvencional. Ahora, dentro de esto, para poder comprender mejor, hay un ejemplo. Por ejemplo, el preconvencional es aceptación de normas, ¿no? Me han mencionado por aquí normas, creo, ¿no? Normas, reglas, ¿no?
Ya, muy bien, Ángela. Eso, bueno, vamos a destacar en la moral eso, ¿no? Porque la moral es amplia en realidad, ¿no? Lo que habíamos mencionado también está correcto. Vamos a colocar un ejemplo de normas. Por ejemplo, en la preconvencional dice que aceptan las normas impuestas por el adulto. O sea, el docente, por ejemplo, puede imponer sus normas, puede plantear sus normas para los estudiantes. Pero en el postconvencional es diferente, ¿no? Lo que se busca es que el estudiante interiorice las normas, interiorización de normas. Entonces les pregunto, ¿cuál de los dos debemos promover? Según este nombre, ¿no? Preconvencional o la postconvencional. ¿Cuál debemos buscar? ¿Imponer normas o interiorizar normas? A ver qué dicen ustedes. Ya, muy bien, Yuraima, valores. Ya dentro de las normas también tenemos los valores, claro está, ¿no? Claro que sí. Ahí están los valores también. Pero ¿cuál hacemos prevalencia? ¿Las normas impuestas o la interiorización de normas? ¿Cuál es la que nos va a dar mejores resultados? Creen. Ya, Ángela me dice interiorizar, muy bien. Ya, a ver qué dicen los demás. ¿Cuál? Porque desde ahí tenemos que partir. Recuerden que al inicio de clases lo que se siempre, ¿no? En cada clase, así ya conozcamos a los estudiantes, igual siempre son los acuerdos. Los acuerdos o normas también le llamamos, lo primero que se tiene que dialogar. No, pero ¿cómo hacemos? Yo llevo mis normas y las coloco o qué propongo. Ya, muy bien Ángela, muy bien Bianca. En todo caso, no solamente docente, en todos lados mayormente uno tiene que, lo primero que imponer es ello, ¿no? O sea, mencionar, no imponer, sino mencionar o dialogar. Ya, muy bien Bianca, muy bien Jacqueline, muy bien Karina, muy bien Domingo. Claro, lo que buscamos es interiorizar, ¿no? Mayormente los estudiantes son los que tienen que proponer las normas, ¿no? Si bien es cierto las primeras semanas, ¿no? Si es un ámbito escolar, la primera semana principalmente se debe realizar una sesión de repente relacionada con las normas. Se puede tomar una sesión nada más de normas, ¿no? De acuerdos o normas. Ya después se supone que cada clase no voy a hacer la misma, no voy a tomarme toda la hora en hacer de nuevo las normas, pero igual sí se tiene que hacer el recordatorio. O al menos ese día plantear 4 acuerdos en clase para ese día, para esa clase. Sí, y colocarlos en algún lugar visible, que tiene que ser accesible para que se pueda preguntarnos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo y ver, ¿no? Y ellos se puedan dar cuenta también. Sí, muy bien, José. Entonces hay que tener en cuenta eso, sí. El detalle es interiorizar, ¿no? ¿Cómo interiorizan los estudiantes cuando ellos lo plantean, no cuando les impongo las normas? Cuando les impongo posiblemente no lo cumplen porque ellos no lo han propuesto, simplemente se les han impuesto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Interiorizar así el niño, claro, concientiza. A veces ellos proponen, ¿no? Una serie de normas y a veces no lo quieren cumplir. También eso, por eso es que hay que cada clase siempre reforzar, ¿no? Al inicio que que planteen 4. O de las que ya están ahí colocadas, de repente destacar 4 que se van a priorizar en esa clase, ¿no? Las más completas tal vez, ¿no? Pero siempre tener igual todas las normas ahí, ¿no? Las que sean, se supone que ellos lo han planteado, ¿no? Muy bien, entonces también otro detalle es la superación del egocentrismo, ¿no? Es uno de los problemas que también puede traer problemas en un entorno educativo entre estudiantes principalmente, ¿no? Porque el egocentrismo en este caso, como su mismo nombre tiene ahí, nos dice, pero vamos a ver si podemos definirlo, ¿no? ¿Qué es el egocentrismo? Porque todos también hemos pasado por esto, por el egocentrismo, en alguna etapa, ¿no? De nuestra vida también hemos pasado por el egocentrismo. Pero el detalle es ahí dice superación. Por eso, ¿no? Eso se supone que se tiene que superar. ¿Qué es egocentrismo? A ver, ¿a qué se refiere? A ver, los leo. ¿Qué quiere decir cuando una persona es egocéntrica, no? ¿Cómo es un niño egocéntrico? En la etapa inicial mayormente se ve, ¿no? Pero ahí, bueno, casi por ahí ya se debe estar superando, ¿no? Pero ahí es normal casi. Pero está en el tránsito de ser superado, ¿no? Entre los 3, 5 años por ahí. Ya, pero igual todos lo han pasado, ¿no? El detalle se supera, ¿no? Muy bien, Yuraima. Creernos mejor que los demás. Y hay personas, ¿sabes? Que son egocéntricas. ¿No? Se supone que porque no han superado esta etapa, porque se supone que ya no debería mostrar, ¿no? Una característica egocéntrica. Ángela me dice sentirse superior, Bianca me dice donde uno se centra en uno mismo, ¿no? Claro, donde crees que todo gira alrededor tuyo, ¿no? Por eso dice ego y centrismo, no ego, ¿no? O sea, todo centrado en ti.
y no existe la opinión de los demás. Un egocentrista no puede ser empático, tampoco tolerante. Entonces eso va a crear dificultad, porque si hago trabajo grupal, no me puedo poner en el lugar del otro demás, no voy a respetar las opiniones de mis compañeros, solamente voy a querer que a mí me consideren, ¿no? Entonces trae muchas dificultades, si se dan cuenta, ¿no? Jacqueline me dice, persona que tiene la exagerada valoración por sí mismo. Ya, muy bien. Entonces el niño interpreta el mundo y todas sus relaciones en el mundo de su propio yo, gira en propio yo. Ponerse en el punto de vista de los demás, ¿no? Eso es imposible para un egocéntrico. Es uno de los problemas, justo. Ponerse en el punto de vista de los demás. Conseguir una adaptación más objetiva, ¿no? Entonces el detalle es que hay que superar, acá dice superación, por eso dice, el detalle es si superamos esto, bueno, sí voy a poder ponerme en el punto de vista de los demás, voy a poder adaptarme mejor a un contexto, porque el egocentrismo es algo subjetivo, no todo gira alrededor de una persona, no sabemos eso, entonces es subjetivo, lo que se quiere buscar es la objetividad, que seamos objetivos, ¿no? El que mide su capacidad se cree máximo que los demás. Claro, eso es una persona egocéntrica, ¿no? Muy bien, entonces, también la parte cognitiva entre iguales es importante, ¿no? Ya hemos visto la parte cognitiva, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es cognitivo? ¿A qué se refiere con cognitivo? También es una de las partes que se desarrolla entre compañeros, ¿eh? Mejor que individual. Por eso dice desarrollo cognitivo entre iguales. Es mejor. Por eso se hacen los trabajos grupales, ¿no? ¿Qué es cognitivo? Ya, muy bien, Karina, no es empático, es exagerado, exacto, ¿no? Entonces, si identificamos esas características, necesariamente tengo que hablar con el estudiante, ¿no? Y conversar también con los padres, ¿no? Para que se pueda superar ello, ¿no? En una etapa inicial es normal, ¿no? Se supone que ahí se supone que se tiene que orientar para poder superar ello, ¿no? Conversar con el estudiante, ¿no? Siempre, ¿no? Ponerle casos, ¿no? Situaciones. Muy bien, Ángela. Claro, cognitivo es conocimiento. Sí, o sea, entre iguales también se logra conocimiento, o sea, la parte de conocimiento, la parte del intelecto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso también se logra, ¿no? Entre iguales, da mejores resultados, ¿no? Ya, muy bien, Jacqueline, actividad intelectual. Es importante la interacción social para lograr un mejor desarrollo de conocimientos también. O sea, la interacción entre compañeros, para que se pueda lograr un mejor conocimiento también, que es lo que se quiere, ¿no? Las relaciones colectivas son los trabajos en equipo, que ahí obtienen conocimiento. Considero que los niños pequeños obtienen mejores resultados. Bueno, en el caso de los niños pequeños, ¿por qué dice que mejores resultados? Porque los niños pequeños en su mayoría, no digo todos, no, pero no podemos generalizar, siempre hay casos específicos, especiales, ¿no? Que pueden suscitarse. Pero en la mayoría de los casos en los niños pequeños es más fácil que ellos puedan trabajar de manera colectiva, tienden a socializarse más rápido, la mayoría. En cambio, cuando ya está finalizando la etapa de nivel primaria, quinto y sexto, y secundaria, de hecho, casi hay más dificultad en que ellos puedan relacionarse de manera conjunta. A veces no quieren realizar su trabajo grupal solamente con un grupo específico y se enojan fácilmente, ¿no? Cuando de repente no se accede a ello o se hace un trabajo grupal de manera rotativa. Entonces, por eso menciono, ¿no? Y a veces no realizan el trabajo, ¿no? Grupal o no quieren, y bueno, no tienen resultados mejores, ¿no? Porque no hay un trabajo en equipo. O si lo hay, de repente no hay una buena interacción, cada uno está trabajando por su lado. Y es por ello que eso también hay que orientar, ¿no? Mencionar las ventajas del trabajo en equipo, ¿no? Que es importante que también se puedan interrelacionar con todos sus compañeros, no solamente con un cierto grupo. También podría ser experimentar. Claro, en este caso, claro, experimentar también en este caso, ¿no? Experimentar también. Muy bien, apoyo mutuo. Muy bien. Muy bien, Bianca, Pilar, ya. Muy bien, entonces acá vamos a ver las aplicaciones de la enseñanza, ¿sí? Vamos a mencionar 3 tipos de aplicaciones sociales en el aula, pero necesito que le orienten a la interacción alumno-alumno. ¿Cuál es la que nos da mejores resultados? La interacción alumno-alumno. Las demás también pueden estar bien, sí, pero de repente están mejor en un ámbito personal, pero en una interacción de manera colectiva no nos da resultados de manera completa, ¿sí?
Tres tipos de relaciones: cooperativa, competitiva e individualista. ¿Cuál creen que es la que se relaciona más con la interacción alumno-alumno o entre iguales o entre pares, ¿no? Que nos dan mejores resultados, ¿no? En la etapa escolar: cooperativa, competitiva o individualista. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya, Ángela me dice cooperativa, Jacqueline también. A ver, ¿qué dicen los demás? Victoria también. A ver. Marinoli también, muy bien, cooperativa, ya muy bien, claro. En el ámbito educativo de educación básica, principalmente utilizamos el término cooperativa, ¿sí? Porque en la cooperativa hay un detalle, ¿no? En la cooperativa hay una guía del docente, o sea, hay una guía, una orientación, incluso los materiales también, ¿no? El docente también lo tiene que revisar los materiales para que los estudiantes lo puedan utilizar. Ya hay un análisis del material, ¿no? Y de acuerdo a ello se comparte con el estudiante. Por eso que hay una cercanía bastante con el docente, pero también el estudiante, ¿no? De manera colectiva trabaja, ¿no? Con su equipo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces en la etapa escolar mayormente utilizamos cooperativa. Porque también hay un término colaborativa. Colaborativa es un término más, hay menos relación con el docente, ¿no? La mayoría, ya el estudiante es más independiente, por así decirlo, ¿no? Pero para ello ya tiene que adquirir ciertas habilidades. Por eso que en el colaborativo más lo aplican en el nivel superior. O de repente se podría aplicar en los últimos grados del nivel secundario. Sí, entonces ahí hay que tener en cuenta, porque primero el estudiante, bueno, necesita una guía más cercana, ¿no? Cuando se está formando. Entonces, por eso que utilizamos ese término. Ya, muy bien, Marianelli, Bianca, por ahí María, Daisy, Yoraima, José, Araceli. Claro, conversan, ¿no? Porque cooperativa es no solamente un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo puede ser que no todos estén trabajando, no todos estén aportando de repente, ¿no? Cada uno por su lado, tal vez. Ahorita vamos a ver las características, ¿sí? La organización cooperativa es una actividad escolar en la que cada miembro del grupo se preocupa no solo por los logros personales. Hay logros personales, sí, de hecho, ¿no? Pero también se preocupa por los logros de sus compañeros. O sea, es preocuparse por los demás porque es un solo equipo. Eso es cooperativo. Entonces, porque yo puedo formar trabajos en grupos, sí puedo formar, pero no necesariamente eso me cerciora que hay una organización cooperativa. Para eso todos tienen que tener una misma orientación, se tienen que ver ellos, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Muy bien, entonces vamos a definir los tres. La competitiva, como su mismo nombre me dice, es motivación personal, que no está mal, ¿no? Cada persona tiene su propia motivación personal y eso también puede influir en la parte cooperativa, pero también orientarlo a la parte en equipo, ¿no? Cada alumno se preocupa por sus logros objetivos, ¿no? Entonces, competitiva, de repente en un grupo, yo puedo armar un grupo, pero cada uno quiere destacar. O sea, yo quiero destacar de mi compañero que es del mismo grupo, ¿no? Entonces eso ya es competitivo, o sea, en mi mismo grupo estoy compitiendo, o sea, no me interesa a los demás que avancen, que logren, con tal que yo ya avancé lo que me toca a mí, entonces yo ya logré lo que quiero, ¿no? Entonces hay una motivación, nada más pienso en mí mismo. Y en la organización grupal individualista, sí, eso casi a veces ocurre, ¿no? Grupal, o sea, hay grupos, pero cada uno hace su trabajo por su lado, ¿no? Entonces no hay una parte cooperativa, ¿no? Hay motivación personal, sí, pero cada uno su propio esfuerzo por separado. O sea, solamente es un grupo prácticamente, ¿no? Individualista sí, porque cada uno está por su lado, no trabajan en conjunto. Entonces el detalle es poder dialogar, ¿no? Porque si cada uno se reparte lo que va a hacer y no hay un diálogo, entonces ya hay un trabajo grupal individualista, ¿no? En la parte cooperativa, bueno, cada uno tiene que dialogar y de repente llegar a un consenso, ¿no? Y bueno, ya redactar, ¿no? Entonces eso, pero todos trabajan, no cada uno se reparte y ya uno hace otro y todos están callados, no hay diálogo, entonces eso ya no es cooperativo. El cooperativo se produce en situaciones de interacción, por eso es lo que vamos a destacar, ¿no? La meta es orientada a la meta de los demás, meta común, ¿no? Para todos. Supera los aprendizajes competitivos e individualistas que hemos visto, supera, ¿no? Porque da mejores resultados, a diferencia que tú trabajes solito, a diferencia que trabajas grupal, de hecho va a tener mejores resultados porque hay varias ideas que se van a complementar y se llega a una mejor idea, porque cada uno puede tener su aporte. Ahora, eso también es importante en una parte cooperativa. Me dice, grupos heterogéneos serán más eficaces que los homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué creen que los grupos homogéneos nos dan mejores resultados que los homogéneos? A ver, ¿qué piensan ustedes?
Eso es importante para formar grupos también. O sea, los grupos se forman, sí, pero el detalle es que puedan tener un trabajo cooperativo, ¿no? Y esto, bueno, también tiene que ver bastante, ¿no? ¿Por qué los heterogéneos son más eficaces que los homogéneos? A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, los voy leyendo, ¿sí? Vamos colocando nuestra respuesta por el chat, porque eso también nos puede servir como orientación para poder formar los grupos, ¿no? Porque a veces, algunas veces ellos se pueden formar, sí, de repente algunas clases por ahí puedo hacer que ellos se formen de manera por afinidad, pero mayormente también tengo que ver, ¿no? Cómo distribuirlos para que todos puedan trabajar bien, ¿no? Y se pueda lograr no solamente resultados de un solo grupo, sino de todo el salón, ¿no? Puedo obtener los mejores resultados, cada equipo, porque son de dos o más y de uno, ya bueno. Hetero es algo distinto, ¿no? Cuando definimos hetero es algo distinto, diferente. Y homo es algo igual, igualdad o igual. Sí, se ha referido. Por ejemplo, grupo de diferentes y grupo de iguales. Claro, cada persona no es igual, ¿no? Pero acá vamos a especificar un detalle a qué se refiere, ¿no? Porque siempre hay personas que tienen características, algunas que son similares, algunas habilidades similares, ¿no? No va a ser igual, pero similares. Ya, porque combinar hombres y mujeres cada uno aporta. Eso también podría ser, porque hay chicos que solamente se juntan con chicos y chicas nada más chicas, ¿no? Entonces, eso podría, por ejemplo, podría ser un grupo homogéneo. Y heterogéneo podría ser un grupo de chicos y chicas, ¿no? Ya, está bien, buen ejemplo por ahí. Y Jacqueline me dice porque se imparte intercambio en ideas para tomar decisiones, acuerdos, claro, bueno, hay mejores intercambios. Claro, y los chicos investigan, sí puede ser, porque mayormente tienden a esas características, ¿no? Aunque hay chicos que también les gusta decorar, ¿no? También puede ser. Algunos, ¿no? La mayoría no, de repente, ¿no? Si vamos a la mayoría. Yoraima me dice porque son todas ideas diferentes. Claro, cada uno tiene su propia habilidad, ¿no? Y cada uno puede aportar diferente. Y eso complementa, ¿no? Al grupo, complementa al grupo. Victoria, muy bien, Yoraima. Victoria me dice porque varias opiniones mejoran su trabajo. Ya, por ejemplo, ¿no? Un caso que también hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces estudiantes, por ejemplo, que son académicos, por así decirlo, o que son aplicados más, ¿no? Que les gusta estudiar más, ¿no? Que se preocupan más por sus estudios, porque siempre hay estudiantes, ¿no? Que tienen esa habilidad más en cuanto a conocimiento, me refiero, porque los otros pueden tener otras habilidades, ¿no? Entonces, de repente, algunos tienen habilidades no tanto, de repente, de participar más, ¿no? Es más sociable. Y hay otro que puede ser más académico, sí, pero no es, tal vez no tiene buena socialización a la hora de explicarlo, pero sí sabe. Entonces, también hay estudiantes que tienen característica de liderazgo y ellos dirigen a su grupo, ¿no? No es que van a hacer todo el trabajo, sino van a guiar. Y ellos como que motivan a su grupo, ¿no? Para que trabajen, están controlando, ¿no? Viendo, ¿no? Y también avanzan. Y no es que hagan todo el trabajo, ¿no? Solamente que tienen ese espíritu motivador, ¿no? Que sus compañeros mayormente lo siguen, ¿no? Incluso lo escogen, ¿no? Para su grupo. Entonces, pero también puede ser el caso en que todos se junten, todos los que de repente son académicos, todos los que son líderes, tal vez se junten, y eso sería un grupo homogéneo. Y los demás, ¿dónde quedarían? Entonces, por eso que hay que tener una distribución heterogénea, ¿no? Para tener mejores resultados, ¿no? Tiene que haber necesariamente un líder, ¿no? Por eso es importante en el salón de clase identificar a los líderes, ¿no? En un grupo de clases. Y de acuerdo a ello, bueno, de acuerdo al líder se puede distribuir los demás compañeros, de repente cada grupo se puede ir rotando. Así pueden convivir entre compañeros y así aportarían más conocimientos juntos. Ya, muy bien, Bianca. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Los efectos del aprendizaje cooperativo es mejor el rendimiento escolar, ¿no? Porque hay un trabajo en grupo y hace un objetivo común. Aumenta la motivación intrínseca también. Me siento parte de un grupo, ¿no? Intrínseca es mi propia motivación. Hay una atracción interpersonal también entre compañeros, hay una aceptación entre compañeros y hay una mejora de la autoestima, porque me identifico en un grupo y estoy aportando, ¿no? Entonces, es el detalle, porque si no aporto, bueno, no me voy a identificar con un grupo, porque al final yo me doy cuenta que no estoy haciendo nada en el grupo, no estoy aportando. Eso es porque no, de repente alguien quiere hacer solo. A veces algunos estudiantes quieren hacer ellos solo y sus compañeros no quieren que hagan nada, por así decirlo. Y tampoco es así positivo.
¿no? Porque tengo que también ser accesible a los aportes de mis compañeros, ¿no? Estrategias de otros, aprendo de los demás, ¿no? De mis compañeros, cómo ellos aprenden, ¿no? Cómo ellos escriben, cómo ellos analizan, ¿no? Aprendo de los demás. Aumenta mi motivación, mía propia, intrínseca. Bueno, hay una interrelación, cooperación entre compañeros, ¿no? Entre ellos. Hay una mejora de autoestima porque me siento parte de un grupo, ¿sí? Ya, muy bien, entonces vamos a pasar a otra parte, la organización, pero antes me confirman, por favor, si todo está claro o si no me consultan, si es que hubiera alguna consulta, alguna duda. A ver, me comentan, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? A ver, los voy leyendo. ¿Todo bien? ¿O hay alguna consulta, alguna duda? Ya, muy bien, Bianca, Ángela, Karina, Araceli, Yuraima, Jacqueline. Ya, muy bien. Todo claro para los demás también, ¿sí? Me comentan, ¿sí? Si hubiera alguna pregunta, lo pueden dejar por el chat, no hay problema. Ya, muy bien, Victoria. Si escribiera, pueden comentarlo también cuando estemos explicando, no hay problema, ¿sí? Porque a veces puede ser que se nos olvide, ¿no? La pregunta. Entonces, no hay problema si estamos participando, ahí lo pueden ir dejando. Ya, muy bien, María. Muy bien, vamos a ver la necesidad de organización, ¿sí? Organización. Por ejemplo, cooperación. Para la organización necesitamos cooperación en el aula y necesitamos manejo de salón de clase. Esos son los dos aspectos importantes. Cooperación de todos los estudiantes, ¿no? Y manejo de salón de clase. La cooperación, bueno, prioriza lo que es el orden y la armonía, porque la cooperación de los estudiantes en actividades de las clases. Por ejemplo, en una actividad de la clase, un tema, participación de los estudiantes, ahí están cooperando, son actividades de la clase. En las tareas, actividades que se asignan, ¿no? Entonces hay un orden, una armonía. Manejo eficaz de la mala conducta. Planear actividades, tener listos materiales, ¿no? Y dar señales claras, ¿no? Bueno, eso es más que nada orientación del docente, ¿no? La parte de cooperación, planear actividades, tener listos los materiales, ¿no? En cuanto a los estudiantes, también tener sus materiales, ¿no? Y ser claros, ¿no? En lo que se menciona. Participación apropiada de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo podemos lograr una participación apropiada de los estudiantes? Por ejemplo, puede ser comentarios que se hacen en voz alta de alguna lectura, ¿no? O alguna pregunta específica, o de alguna lectura rápida, pequeña, de repente, algún comentario. No solamente es leerlo, ¿no? Sino explicarlo. Cómo, qué se entiende o qué idea nos da, cuál es el mensaje, tal vez, ¿no? Entonces, en voz alta, de repente, y porque ahí está compartiendo con los demás, no solamente con él, ¿no? O con su grupo, sino con todo el salón. Muy bien, entonces, aquí un video, ahora vamos a ver si lo vemos. Vamos a ver una parte nomás del video. Solamente una parte, porque justo es del aprendizaje, de lo que estamos viendo y de lo que ya hemos visto. A ver, un ratito. Adelante por aquí. Ya, a ver, voy a compartirlo ahorita. Ya, vamos a ver una parte nada más del video, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje? ¿No? Ya lo hemos visto incluso, pero en realidad toda la clase estamos hablando de aprendizaje, todo está orientado hacia el aprendizaje. Es el proceso a través del cual se asimilan conocimientos, habilidades, aptitudes, competencias, normas de comportamiento y valores respetados en la sociedad de la que se forma parte. Externamente, el aprendizaje se manifiesta por medio de un cambio de conducta, debido a la adquisición de un conocimiento o habilidad que antes no se poseía o por haber vivido y asimilado nuevas experiencias. Por otra parte, cuando las conductas son idóneas y las personas están motivadas, es decir, cuando quieren aprender, el aprendizaje se produce de forma significativa y los conceptos o competencias se fijarán en la memoria de una manera mucho más eficaz. Las personas podemos aprender de muchas formas, voluntarias o no, y en todas la memoria juega un papel fundamental. La pedagogía y también la psicología, en lo que se llama psicopedagogía, se encargan de diseñar las mejores estrategias educativas de aprendizaje para que el proceso sea lo más efectivo posible.
El aprendizaje en psicología. En psicología, la definición de aprendizaje es más amplia que en pedagogía y varía de acuerdo con las características particulares de las tendencias o corrientes psicológicas que se han desarrollado durante el siglo XX. Sin embargo, en general podemos afirmar que, en psicología, el término aprendizaje se refiere a todo cambio que hace posible la adquisición y asimilación en forma duradera de determinados conocimientos, habilidades, competencias, normas de conducta, pautas y valores sociales. Teorías del aprendizaje. Conductismo. Esta corriente afirma que la psicología debe enfocarse solo en el estudio de los fenómenos observables y medibles en el individuo, es decir, en la conducta expresada a través del movimiento del cuerpo y el lenguaje. Por tanto, para el conductismo, el aprendizaje no es más que un cambio de comportamiento que se logra cuando el individuo asocia un cierto estímulo del ambiente con la respuesta que se espera de él. Cognitivismo. La psicología cognitiva centra su atención justo en aquello que el conductismo había dejado a un lado: el pensamiento, las operaciones mentales complejas. Para el cognitivismo, el ser humano es como una computadora que recoge, ordena, interpreta y almacena información. Muy bien, hasta ahí vamos a ver el video, ¿sí? Entonces, ese video pueden terminar de visualizarlo. Igual recuerden que también está relacionado con el tema de teorías, ¿no? Hemos visto la parte cognitiva y la parte conductual, ¿no? Esas dos posturas, pero también hay otras, ¿sí? También hay otras, en este caso, personas clásicas. Muy bien, entonces, ¿qué es el aprendizaje? ¿Cuál es la importancia del aprendizaje? A ver, mientras voy compartiendo ahorita la pantalla. ¿Qué será el aprendizaje? ¿Por qué es importante el aprendizaje? A ver, coméntame. Podemos colocar nuestra idea por el chat, creo. Si no me equivoco, podemos usar el chat. A ver, coméntame. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje, no? Porque lo que estamos viendo, justo los temas, todos están relacionados, se dan cuenta con lograr aprendizajes significativos, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué cosa es el aprendizaje? ¿Qué se refiere? ¿Ninguna idea? ¿Alguna idea que nos puedan compartir? Ya, muy bien, Ángela. Sí podemos resolver problemas, muy bien. Claro, actuar ante una determinada situación, una determinada problemática, ¿no? Es importante porque los individuos adquieren conocimientos nuevos, muy bien. Claro, muy bien, conocimientos nuevos, ¿no? Y ahí me dice conocimientos duraderos también, ¿no? Que se adquieren, ¿no? Es el detalle, ¿no? Y significativos, ¿no? Que sean significativos, ¿no? Ahí me menciona, por ejemplo, la parte cognitiva que hemos visto funciona similar a cómo funciona una computadora en lo cognitivo. Y en lo conductual, bueno, son los comportamientos, ¿no? Pero también hay otras teorías, ¿no? Relacionadas ahí. Es importante, Bianca me dice, Victoria me dice, es importante porque los individuos adquieren conocimientos nuevos, muy bien. Bianca me dice, es importante desarrollar el aprendizaje de las personas profesionales. Araceli me dice, la importancia del aprendizaje resuelve los problemas y nuevos conocimientos. Y ahí se me dice conocimientos previos. Claro, de ahí partimos, ¿no? Conocimientos previos. Muy bien, entonces vamos a empezar con el manejo del salón de clases. Bueno, ya vimos la cooperación. Con la cooperación tiene que ver con los estudiantes, el docente, todo ello. En el manejo del salón de clases hay varios aspectos, ¿sí? Pero vamos a empezar con este enunciado, ¿sí? Usted está en una entrevista para obtener un empleo en un colegio grande, que se distingue por ser innovador, dice. El director auxiliar lo observa por un momento y luego le pregunta. Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es el manejo de aula y qué respondería? O sea, ¿qué pasa si me preguntan, ¿no? ¿Qué cosa es manejo de aula? O manejo de salón de clases, ¿no? Manejo del aula en este caso. ¿A qué se refiere? Ya. Vale, me dice es importante para nuestro propio bien, autoestima. Claro, el aprendizaje, de hecho, también mejora nuestra autoestima cuando aprendemos, porque ya me he adaptado más fácil, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿A qué se refiere con manejo del aula? ¿Cómo puedo evidenciar que una persona tiene manejo del aula, no? ¿Qué podemos responder? Enseñar, ya muy bien. Araceli, cuidarlo, enseñar. Ya, ¿qué más? A ver, ¿alguna idea más? Manejo del aula.
Tener el control en el aula con los estudiantes, ya, muy bien. Tener el control de los estudiantes, ya. Bianca me dice dónde están las expectativas claras. Sí, también tiene que ver, bueno, mencionar las pautas claras, ¿no? Eso también, bueno, nos asegura un buen manejo de aula también, ser lo más claro posible. Sí, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué más? Daisy me dice es el autocontrol de sus estudiantes, muy bien. Ana me dice que domina el aula, controla. Yuremia me dice cuando hay armonía en el aula. También, ¿no? Una de las características que nos puede evidenciar que hay buen manejo del salón de clases es cuando hay una armonía en el salón de clases, ¿no? O sea, siempre van a haber situaciones que no vamos a decir que nunca va a ocurrir un problema, ¿no? Pero al menos el manejo del salón de clases evita problemas que se pueden manejar, ¿no? Hay problemas que sí lo podemos evitar, ¿no? O que de repente se puedan solucionar de manera más rápida. Pero si no incentivamos esto desde un inicio, más adelante va a ser más difícil. Ese es el detalle. Más adelante va a ser más difícil, ¿no? Ya no vamos a poder controlarlo. Es mejor al inicio, esforzarnos al inicio lo máximo y ya después va a ser más accesible. Cuando hay armonía en el aula, tener capacidad de atraer a los estudiantes. También atracción, ¿no? Algo novedoso, algo nuevo, para que estén atentos tiene que ser algo innovador, nuevo, ¿no? Muy bien, Jacqueline Bianca me dice, cuando los docentes fomentan la participación del estudiante y así todos puedan dar sus opiniones. Muy bien, Victoria me dice, el manejo del aula es el dominio de los estudiantes usando estrategias para tener un buen ambiente. Ya, muy bien, Victoria. Claro, se hace uso de estrategias también, ¿no? De hecho, tenemos que usar estrategias para poder mejorar ello. Ir innovando, ¿no? Cambiando, ¿no? Y bueno, aquí vamos a mencionar algunas pautas de repente que nos puedan ayudar a poder implementar ello, ¿no? Algunos cambios que podemos hacer. En las investigaciones incluso que se han realizado de trabajos de investigación relacionados con el rendimiento académico, se supone que la mayoría se orienta en que sus hijos puedan tener buen rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Pero también menciona que está bastante relacionado con el manejo de clases. Destaca como la variable con mayor efecto. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que el manejo de salón de clases, si hay un buen manejo de salón de clases, posiblemente el rendimiento de los estudiantes también mejore. Sí, entonces hay muchos trabajos de investigación de ello, ¿no? Ya, muy bien, Reina, es correcto dominio del aula. ¿Cuál es el objetivo del manejo del salón de clases? Mantener un ambiente de aprendizaje positivo y productivo, como algunos me dijeron, que sea algo interesante para el estudiante y que sea productivo, sí, porque que sea algo que le va a servir al estudiante, ¿no? Por eso que tengo que también analizar, ver mi creatividad, ¿no? ¿Qué puedo hacer para poder generar esa productividad o que sea algo interesante? Porque si no, va a generar dificultad, no solamente en el salón de clases, sino al docente mismo, ¿no? Estrés, cansancio excesivo, ocasionados por las dificultades de manejo de salón de clase, agotamiento emocional o síndrome de agotamiento del docente. Esos son los problemas que pueden suscitarse. ¿Cuáles son las metas? Acceso al aprendizaje, que se debe orientar al aprendizaje. Más tiempo para aprender, porque si hay manejo de salón de clase, habrá más tiempo para aprender. Las horas destinadas se distribuirán más a lo que se debe al aprendizaje y no a otras situaciones que se podrían haber evitado. Y el manejo para el autocontrol. Esos tres aspectos los vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que hace tan importante el manejo de salón de clase? No, entonces ustedes ya me han mencionado, ¿no? Por la atención, ¿no? Porque hay un mejor control de los estudiantes, ¿no? Se puede lograr mejores aprendizajes, ¿no? Entonces eso es lo que puede hacer importante este tema, ¿no? Por así decirlo. Porque las clases son ambientes muy especiales, ¿no? Los salones son multidimensionales, cumplen diversidad de funciones. Claro, cada docente tiene diferentes estrategias para trabajar con los alumnos, claro, y además también en cada salón de clases es diferente, ¿no? Lo que se va a aplicar, ¿no? En un salón de clase puede ser, depende de las características del grupo que tenga, pero siempre van a haber características comunes en el grupo, ¿no? Eso también lo tengo que identificar. Y de acuerdo a ello manejar mis estrategias, ¿no? Ir probando de repente, ¿no? Porque no es perfecto todo, pero al menos ir de las estrategias que tengo, ir cuáles están funcionando. O si no, en todo caso, consultar, ¿no? A docentes que de repente tienen mayor experiencia, también puedo aprender, ¿no? De esas experiencias previas. Acontecimientos ocurren de manera simultánea en un salón de clase a la misma vez. Los eventos son impredecibles, o sea, hay cosas que no podemos predecir, pueden suceder. Y bueno, las primeras semanas siempre es importante en un año escolar.
Ahí se tiene que plantear las pautas, los acuerdos, ir identificando a los estudiantes, sus características, ¿no? Igual el estudiante también va analizando, ¿no? El docente en esas primeras semanas. Por eso es fundamental tener todo claro, ¿no? Como algunos me dijeron, ¿no? Plantear las cosas claras, ¿no? Y no es necesario enojarme, ¿no? Sino ser claro, ¿no? Lo más claro. Y sobre todo, que lo que se diga se cumpla, ¿no? Para que haya algo de veracidad, ¿no? En lo que yo estoy diciendo, que se va a cumplir. Porque si no se cumple, más adelante posiblemente el estudiante se pueda percatar de ese detalle, ¿no? Y bueno, vas a ver que no se va a cumplir. Que el alumno vaya a casa bien alimentado de conocimientos, claro. Claro, y eso se va a aprender con situaciones que le generen interés, ¿no? Porque sí es importante los conocimientos, ¿no? Pero situaciones que puedan ser relacionadas con su entorno real, ¿no? Con su vida real. El acceso al aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, la participación, ¿no? La participación los estudiantes lo tienen en el hogar, con sus hermanos, con sus padres, con otros adultos, pero también en la etapa escolar. Vamos a ver un caso en el cual vamos a recordar una situación que ya lo hemos visto antes o ya lo hemos mencionado, pero ahorita vamos a ver si lo logran identificar en este caso. En este caso, ya hemos mencionado un término bastante importante y aquí, en este ejemplo, lo dice, ¿sí? A ver, la maestra Nicora planeó que uno de sus alumnos, una niña llamada Juana, describiera una visita reciente al hospital. Juana estuvo de acuerdo, pero cuando llegó el momento y la maestra le solicitó pasar frente al grupo y compartir su experiencia, la niña bajó la mirada y se negó moviendo la cabeza. Se puede pasar una situación similar o parecida, ¿no? En lugar de confrontarla o regañarla, la profesora tan solo dijo: de acuerdo, si nos sentamos en círculo, o sea, para los demás compañeros, Juana podrá contarnos lo sucedido. Cuando los alumnos estuvieron sentados en círculo, la maestra dijo: muy bien, Juana, después de que la maestra Nicora llamó a tu mamá, ¿a dónde te llevó? Conforme la niña empezó a contar su experiencia, la profesora ofreció andamiaje para su participación al formularle preguntas, ¿no? Recordándole detalles que conocía gracias a conversaciones previas con Juana y esperando con paciencia las respuestas de la niña, en vez de percibir a la niña como carente de habilidad, ¿no? La maestra consideró que la situación no era un obstáculo aquí, no era un obstáculo para una expresión competente. A ver, ¿qué observamos en esto? Hay una palabra clave aquí, ¿verdad? ¿Qué cosa está haciendo la profesora para generar respuestas en la estudiante? Y eso también es lo que debemos hacer, ¿no? Cuando un estudiante no responde. No es solamente pasar al siguiente estudiante, ¿no? Y ya. Tratar de hacerle preguntas, ¿no? Sí se puede. De repente bajar el nivel, sí, pero al final obtengo respuestas. Ya, muy bien, está guiando, sí, pero ¿a eso cómo le llamamos? Ya, y las descripciones están bien. ¿Cómo le llamamos esa orientación, guía, acompañamiento que realiza, que está tal cual ahí la palabra? En el texto está tal cual. A ver, ¿cómo se llama? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Que lo puede compartir? ¿Cómo se llama esa orientación, esa guía, ese acompañamiento de la estudiante mediante preguntas, ¿no? Para que el estudiante pueda lograr o llegar hacia donde quiere, ¿no? O responder. A ver qué dicen. Los espero. ¿Cuál sería ¿Qué está aplicando? En una palabra. ¿Qué está aplicando? Ya, es empatía, sí, Daisy, muy bien, es empatía, pero hay otra palabra que incluye eso, ¿no? La empatía, lo que me ha dicho también Ángela. Ya, muy bien, Jacqueline, muy bien, Ángela. El andamiaje, aquí dice, está tal cual, ¿no? Pero eso cuando hacemos preguntas es andamiaje. O sea, de repente nosotros lo hacemos y no sabíamos, pero lo que se quiere es llegar a que el estudiante pueda contar, ¿no? Esa situación, que ya sí sabe, pero solamente de repente porque está nervioso no lo puede hacer. Y ese es ofrecer una ayuda. O sea, no le estoy dando la respuesta, solamente estoy ayudando con algunas cosas y ella ya me sigue contando. No, es hacer preguntas, bajar el nivel de repente o acompañar con preguntas. Ya, muy bien Ángela, muy bien María, muy bien Ana, muy bien Araceli. Ya, muy bien, entonces eso es lo que también se debe hacer, ¿no? O de repente sí lo hacemos, pero no sabíamos el nombre. Más tiempo para aprender, también tiempo asignado, ¿no? El tiempo, el número total para aprender. Hay un tiempo asignado, a veces se pierde tiempo en actividades que de repente se podrían haber evitado. Tiempo empleado de manera efectiva en las tareas, ¿no? Dificultades, ¿cuáles son las dificultades que se pueden presentar para que no se dé el aprendizaje de repente o se pierda mucho tiempo?
que a veces los materiales son muy difíciles. Yo quiero plantear materiales muy difíciles y de repente el nivel de los estudiantes, por eso que hay un examen, ¿no?, de diagnóstico para yo poder ver eso. Si el material es demasiado difícil, el estudiante va a demorar o no va a entender. Y de repente la estrategia es inadecuada también. La estrategia que estoy aplicando en este salón no me funciona y en el otro salón sí me funciona. Tengo que cambiar. Por eso es que eso también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, porque eso va a dificultar en el uso del tiempo. Manejo del autocontrol también, ¿no? ¿No? Estudiantes capaces de, cuando ya hemos visto el autocontrol o la autorregulación, ¿verdad? Los estudiantes tienen que ser capaces de controlarse a sí mismos, ¿no? Enseñarla, por eso que se tienen que enseñar la autorregulación, el autocontrol, mediante talleres de repente que se pueden complementar con la parte psicológica, ¿no? Porque ahí se puede brindar talleres de autorregulación, autocontrol, en la cual ellos pueden aprender estrategias para que puedan controlarse, porque tal vez no la conozcan, ¿no? Hay muchas, ¿no? Cada uno no les va a funcionar determinada, ¿no? Hay algunos que puede ser que gestionan sus emociones, tal vez se quedan callados o hacen una respiración. Eso puede ser una estrategia, de repente algunos lo puedan aplicar, o irse a algún otro lugar, pero yo tengo que identificar mi emoción para poder cuestionarla. Y eso va a mostrar mayor responsabilidad, ¿no? Toma de decisiones y, bueno, también enfrentar las consecuencias de sus decisiones, no sea positiva o negativa, ¿no? Enfrentar, ¿no? Asumir la responsabilidad. A eso se refiere. Y administrar su tiempo también, ¿no? También el administrar su tiempo sí en las actividades, si bien es cierto, el docente siempre está guiando con el tiempo, ¿no? Pero también ellos tienen que saber, ¿no? O sea, mencionarles el tiempo, ¿no? Porque si es que no hay un reloj fijo para las actividades, entonces no van a poder controlar a menos que tengan un reloj. Pero si no, ir avisando, ¿no? Cada cierto tiempo, cómo va. Muy bien, y la creación de ambientes positivos, ¿no? Es importante. Reglas, procedimientos necesarios, vamos a ver, y planeación de espacios de aprendizaje, ¿no? Para poder lograr mejores aprendizajes. Es importante planificar los espacios. Y también algunas reglas que son fijas para todo, y tenerlos bien claros, ¿no? Algunos procedimientos o reglas. Reglas, procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, tal vez tengan alguna regla fija en su salón de clase, ¿no? Eso, por ejemplo, son las normas, no los acuerdos. Hay acuerdos que de repente fijo, de repente siempre, mayormente los estudiantes lo proponen, ¿no? Y eso no debe faltar en mi salón de clase. Entonces, eso hay, al menos tener 3 o 4 reglas básicas, ¿no? En un salón de clase, que los estudiantes lo propongan, claro está, ¿no? Pero no debe faltar, ¿no? Porque, bueno, sin reglas, por ejemplo, en el nivel primaria, pero esto no solamente funciona en primaria, sino en secundaria y en todos los niveles. Por ejemplo, sin reglas y procedimientos eficaces, eso dificulta o hace perder mucho tiempo. Puede pasar esta situación, ¿no? Por ejemplo, que un estudiante diga, mi lápiz se rompió, ahora ¿cómo hago el ejercicio de matemáticas? Y otro estudiante diga, ya terminé mi cuento, ¿qué hago ahorita? Ahora, ¿no? Porque algunos terminan rápido. Por eso es que las normas se tienen que plantear claras, ¿no? Para evitar esto, ¿no? Y ya solamente recordar las normas. Y otro decir, Carlos me pegó. No, entonces, ¿cómo lo pegó? Tal vez, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, algunos de estos se pueden evitar con solo plantear 3 o 4 reglas al inicio de clase, junto con los estudiantes, ¿no? En el nivel secundario, bueno, tiende a ser más autoritario, ¿no? Más desafían a la autoridad del maestro, ¿no? Y estas son, en este caso, algunas rutinas, procedimientos, ¿no? Que se deben seguir, ¿no? O sea, actividades comunes, ¿no? Por ejemplo, la toma de asistencia. La toma de asistencia se puede realizar en un inicio, cuando no conozco a los estudiantes, ¿no? Después se puede asignar un estudiante, tal vez, un estudiante que tal vez tiende a distraerse más, puede tomar la asistencia, ¿no? De manera no necesariamente llamando a cada uno, porque ya conoce a sus compañeros. Rutinas de cómo deben entrar y salir del salón de clases. Bueno, eso es común, ¿no? Eso sí se tiene que conversar, llegar a un acuerdo entre ellos, ¿no? Cómo van a entrar y salir del salón de clases, porque de hecho no van a salir sin pedir permiso, ¿no? Tenemos que llegar a un acuerdo. Eso es algo común que siempre va a pasar, porque siempre van a entrar y salir, ¿no? Algunos van a llegar tarde, tal vez, ¿no? ¿Qué se va a hacer? La forma de recoger las tareas también, ¿no? Para ser claros, ¿no? Entonces, si se va a cumplir con las fechas, se va a dar más fechas, plazo, ¿no? La interacción entre el maestro y alumno, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser, no? Para prestar atención, bueno, ellos lo van a aprender, ¿no? Cada docente tiene su propia estrategia, ¿no? Para que presten, algunos levantan la voz, algunos hacen algún tipo de movimiento tal vez que hace que los estudiantes ya
se condicionen, por así decirlo, ¿no? Y ya entiendan que en ese momento debemos prestar atención a clase, ¿no? De lo que estaban dialogando, ¿no? Y también las rutinas de participación. ¿Cómo van a ser las participaciones? ¿Todos van a hablar a la misma vez? ¿Van a levantar la mano? ¿Qué es lo más ideal, no? Lo ideal es que levanten la mano, a menos que la respuesta sea todos, ¿no? Responder un sí o un no de alguna pregunta ahí, bueno, puede ser en algunas situaciones, pero si es participación específica para escuchar a cada estudiante, es mejor levantar la mano, ¿no? Y eso ellos mismos lo van a plantear, ¿no? El detalle es que cuando planteen las normas, se puedan plantear, ¿no? Entonces, pero mayormente sí lo planteo. Entonces, solamente hacer el recordatorio. Muy bien, entonces las reglas se establecen por escrito y se colocan en un lugar visible, como les digo, ¿no? Siempre deben estar a la mano, ¿no? Para que lo puedan recordar, porque a veces lo tienden a olvidar, a pesar que lo han propuesto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y las reglas tienen que ser congruentes con las reglas del colegio, porque yo puedo querer algo que mis estudiantes puedan plantearlo, pero de repente la escuela así lo permite. Entonces eso también hay que dialogarlo y ver, ¿no? Que ellos también sean acordes a lo que propone la escuela, ¿no? O el colegio. Las investigaciones sobre grupos de aprendizajes pequeños revelan que los estudiantes se benefician cuando explican su trabajo, ¿no? Bueno, eso es cuando ellos mayormente aprenden mientras enseñan, ¿no? A sus compañeros. Muy bien, algunas reglas generales, por ejemplo, para todos los estudiantes: ser respetuoso con todas las personas, evitar golpear, peleas, burlas, eso sí no se debe permitir. Utilizar en este caso palabras por favor, gracias, ¿no? Y evitar los sobrenombres, ¿no? Eso sí, evitarlos para evitar crearnos conflictos y también entre ellos, ¿no? Mantenerte preparado, ¿no? Entonces, al inicio, en la transición, tanto los estudiantes como el docente, ¿no? Con los materiales que se requieren. Escuchar en silencio, eso es empatía también, ser tolerante a las opiniones de los demás. Por ejemplo, en debates, ¿no? Debates, mayormente hay dos posturas, pero hay que respetar, ¿no? Eso de ahí también. Obedecer todas las reglas de colegio o escuela, ¿sí? También del salón de clases, ¿no? Cuáles son las conductas permitidas y cuáles debemos evitar. Bueno, colocar recordatorios, siempre. Por eso que siempre cada clase tiene que colocar las normas. Tienen que mencionar las normas, o si no, tener ya las normas colocadas y recordarlas, así, de manera rápida, alguna de ellas. Supervisión constante del docente, ¿no? Caminar por el salón de clase, ¿no? Por ejemplo. Traer todos los materiales que necesiten, bueno, los estudiantes y tanto el docente también que va a utilizar, porque si los estudiantes no traen sus materiales, a veces tienden a distraerse. También eso hay que ser claros, ¿no? O si es un problema que se ocurre de manera frecuente, conversar con los padres, ¿no? Respetar la propiedad de los demás también es otro problema que también a veces pasa. Hay estudiantes que cogen las cosas de sus compañeros y ahí se crea un conflicto. Por eso evitar, ¿no? Que los estudiantes tal vez se queden en la hora de receso, porque es donde suele ocurrir más, ¿no? O cuando un estudiante se pone de pie también, ¿no? Evitar ponerse de pies, ¿no? En las clases mayormente, ¿no? A menos pedir permiso de repente para ponerse de pie, ¿no? Entonces ellos también lo proponen eso. Entonces, ahí interiorizar en esas normas, ¿no? Porque eso de ponerse el pie puede crear esto, que puedan coger propiedades que no son suyas, que pueden pegar a su compañero, golpear a su compañero. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Y también en la hora de receso, ¿no? Todos que salgan, ¿no? Porque si alguien se queda, a menos que el docente se quede en el salón de clase, ¿no? Es otra cosa. Sanciones para los estudiantes, por ejemplo, expresiones de desilusión. Por ejemplo, ¿no? En el caso que un estudiante tenga aprecio al docente, va a poder acceder con esta sanción, va a poder cambiar, va a poder reflexionar. Pero algunos no, pues, ¿no? Entonces, pérdida de privilegios puede ser en algunas funciones, por eso que hay que probar, ¿no? Por ejemplo, su tiempo libre. Bueno, eso sí depende cómo el colegio se maneje, porque en algunas, la mayoría, no se permite que pierdan su tiempo de receso, a menos que de repente sea unos minutos para conversar nada más con el estudiante. Unos minutos, que eso es accesible, ¿no? Porque después normal puede salir. Por ejemplo, no terminaron su tarea, entonces pedirles que se quede un periodo de recreo. Pero eso es conversar con la institución, si es que es todo el recreo. Y es que solamente conversar un pequeño momento, no hay problema, porque se tiene que conversar de la situación, en qué momento se va a realizar. Entonces es mejor hacerlo en un tiempo libre, ¿no? Al menos unos minutos. Preguntar por qué ha pasado. Las reflexiones escritas sobre el problema, ¿no? Por ejemplo, los diarios, ensayos, ¿no? Los diarios reflexivos. Los estudiantes escriben diarios acerca de lo que hicieron y cómo afectó a los demás, ¿no? Describir de manera objetiva lo que ha sucedido, y hay una declaración que se firma entre el estudiante y el docente. Primero, entre el estudiante y el docente. Después pueden ser los padres.
Y esto también sirve como evidencia para el comportamiento de los estudiantes en cuanto a sus padres, ¿no? Para poder mostrarlo. Es como una base para el docente, porque muchas veces el padre piensa que el docente de repente no le tiene consideración a su hijo, y esto puede servir como base, ¿no? Para poder sustentar, ¿no? Con algo que ha sucedido antes ya. Y bueno, visites a las oficinas de directores en caso extremo grave, por más que sea la primera vez, si es algo grave, sí, necesariamente tiene que ir a la oficina del director, ¿no? Llamar a los padres de manera inmediata. Solamente en el caso que llegue a ser una situación grave. Si es una situación que se puede manejar, de repente la tercera vez se le puede llamar al padre, ¿no? Para poder conversar. Detención es lo que les menciono. Esa detención se puede hacer a la hora de salida, que la mayoría quiere irse, y es un tiempo libre, se supone que ya de irse a su casa. Ahí se puede conversar de manera breve con el estudiante, o si no, a la hora de receso, recreo, ¿no? Y bueno, sí se podría hacer ello, ¿no? Porque es unos minutos, no es todo el recreo, ¿no? Y es conversar sobre la situación, porque muchas veces no hay tiempo de poder hacer. Muy bien, entonces, contacto con los padres para poder solucionar los problemas. Lo común, de repente, la tercera vez, llamar a los padres, ya teniendo un sustento que ha ocurrido una situación antes. O si no, si es un caso grave, a la primera vez, ¿no? Poder llamarlo y conversar con los padres. Muy bien, entonces, la planeación de espacios de aprendizaje es importante, ¿no? En el aula, por ejemplo, los espacios estimulantes, ¿no? El salón de clase. Por ejemplo, podemos organizar los espacios personales y las áreas de interés. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Cómo organizamos el aula, ¿no? O sea, el ambiente físico, cómo lo organizamos. Por ejemplo, territorios personales. El área de salón de clases es donde se lleva la mayor parte de interacción entre docente, estudiante, alumnos, lo que hemos estado viendo. El profesor tiene que caminar alrededor del salón de clases, es una zona de acción, porque se tiene que establecer contacto visual con los alumnos, hasta el que está más alejado, ¿no? Y hacer preguntas, ¿no? Constantes, porque si no, no están atentos. Variar los asientos también, ¿no? Cambiar los asientos cada cierto tiempo, y mayormente eso puede ser cada 2 semanas, ¿no? Cada 15 días. También se pueden trabajar grupos de 4, grupos de 2, arreglos en círculos, de repente para los debates, puede ser, arreglos en círculos. Y bueno, áreas de interés es la manera como los estudiantes manejan esos espacios, ¿no? Hay accesibilidad a los materiales, está bien organizado, hay un lugar para poder almacenar, de repente, en el caso que el salón de clases sí se preste ello, para poder tener sus materiales. Superficies limpias, si no les está, ya sabemos que tenemos que también incentivar que las superficies, que no podemos estudiar en un lugar que está sucio, ¿no? Hay que asearlo o hay que limpiarlo. Ordenar de tal forma que se vean, ¿no? Las presentaciones, ¿no? Que no haya dificultad, ¿no? Y bueno, evaluar los arreglos, ¿no? O sea, cambiar de posiciones a los estudiantes cada 15 días, ¿no? Cada 2 semanas. Ir viendo, ¿no? Si funciona. Porque si no funciona, tengo que ir probando, ¿no? Viendo, de repente hay uno que me puede funcionar, puedo darle más de 2 semanas. Puede ser, ir rotando los cambios. Muy bien, y es importante favorecer la participación y, bueno, la prevención es lo que estamos haciendo el día de hoy con la teoría, porque el detalle es que lo pongan en práctica. Y favorecer la participación, ¿cómo, no? En este caso, incrementa la supervisión del maestro. El maestro tiene que supervisar de manera constante. No podemos estar sentados. Necesariamente tenemos que caminar alrededor del salón de clase siempre, ¿no? Eso aumenta la participación de estudiantes. También estimular la curiosidad con cosas significativas que motiven al estudiante, ¿no? Participación en tareas auténticas relacionadas con el entorno real, con situaciones, problemas reales, y buscar que ellos puedan plantear soluciones. Y de esta manera se comprometan, ¿no? Y bueno, sugerencias para mantener la participación de los estudiantes, requisitos, ¿no? En este caso, el trabajo. Si hay un trabajo a largo plazo, establecer fechas, ¿no? De presentación. Fechas razonables, se supone, si es un trabajo extenso. Y bueno, comunicar, ¿no? Comunicar fechas de tareas próximas, ¿no? Criterios de calificación. Eso es siempre, ¿no? Ya hemos visto instrumentos de evaluación. Los criterios se comparten con el estudiante. Se comparten, para que ellos sepan qué se va a evaluar, ¿no? Supervisar el trabajo. Si es un trabajo, un proyecto o algún trabajo extenso, cada clase o cada cierto tiempo se tiene que ver el avance. No es que yo le pida ya, bueno, me presentas de aquí un mes y no hay un control, una supervisión de manera periódica. Entonces puede ser que el estudiante no lo haya hecho.
todo se tiene que realizar en el salón de clases, entonces se puede planificar un cierto tiempo de repente para realizar algunos trabajos y ver de manera progresiva su avance, ¿no? Hasta llegar al resultado final. Brindar retroalimentación también de manera constante, ¿no? Los buenos trabajos se pueden exponer o exhibir, por ejemplo, en el día del logro, se pueden exhibir, ahí están los trabajos mejores y se exhiben todo lo que se ha realizado, ¿no? Dividir las tareas a largo plazo, por ejemplo, el día del logro es un trabajo que se ha realizado por cada clase, progresivo. Se supone que eso ha tenido varias fases, entonces, y después se exhibe ya a nivel general. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y la prevención es la mejor medicina, ¿no? Educadores exitosos, habilidades para prevenir problemas, maestros eficaces, están en 4 áreas, ¿no? Son específicos, estar en todo, supervisión simultánea en varias actividades a la misma vez que se suscitan en el salón de clase, concentrarse en todo el salón, en el grupo, en todo el grupo, y hay un control del avance, ¿no? Del estudiante. Entonces, esfuerzos, la vinculación con la escuela es esforzarse por forjar relaciones positivas con los estudiantes, ¿no? Prevenir problemas de manejo de aula, que sí se pueden prevenir algunos. Profesores siempre mantienen su liderazgo, su autoridad, ¿no? Porque eso muestra estudiantes que respetan a los docentes, ¿no? Porque tampoco es sobrepasar la autoridad del docente o el liderazgo, ¿no? Docentes buscan fortalecer sus estudiantes y hay una comunicación efectiva, hay una valoración de los estudiantes hacia los docentes. Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda? ¿O todo está claro? A ver, coméntame por favor, te voy leyendo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿O hay alguna consulta, alguna duda? A ver, los leo. Ya, muy bien, Jacqueline, ¿todo bien? A ver, los demás que dicen. Ya, muy bien, Ángela. Ya, los voy leyendo, ¿sí? Para que me acompañen a la siguiente actividad. Muy bien, Ana, muy bien, Karina. Ya, muy bien, Araceli. Ya, muy bien, entonces si hubiera alguna duda me lo colocan por aquí por el chat, si es que recuerdan alguna pregunta de repente, ¿sí? Me van a acompañar a la oración. Bueno, Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo de aprendizaje y gracias por traer los participantes en esta sesión. Permítenos volvernos a encontrar la próxima sesión de clase, ¿no? Que sería ya el día de mañana, la última sesión. En el nombre de Jesús todos decimos amén, ¿sí? Y bueno, agradecerles por su participación a cada uno de ustedes. A ver, de eso es implementar todo. Claro, el detalle es, como mencionan, es poder implementar, ¿no? Es poder implementarlo, ¿sí? En nuestras sesiones de clase, ¿no? O en el entorno que estemos, ¿sí? Ya, muy bien, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, lo colocan por el chat si es que hubiera. Si no, hasta ahí estamos terminando, ¿sí? Muchas gracias, docente Rubí, por las sesiones que ha impartido el día de hoy. Asimismo, desearle muchas bendiciones para usted, ¿no? Y asimismo agradecer a todos los participantes que han estado participando de nuestras sesiones y recordarles que el día de mañana tenemos la sesión número 4 de nuestro curso en el mismo horario de 8 a 9:30 y recordarles que vamos a desarrollar nuestra última sesión que es contextos sociales y desarrollo socioemocional. Los esperamos a cada uno de ustedes, queridos participantes, para poder culminar exitosamente el curso.